Hola chicos, vamos a continuar nuestro bloque sobre los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales. Estuvimos viendo parte del tema de clases sociales en la sesión anterior. Vamos a terminar de cerrar este tema y continuar con el de grupos sociales que ustedes ya estuvieron trabajando en el foro de discusión que se abrió en la plataforma. Y lo vamos a complementar esa participación. Se va a volver a abrir otro foro de discusión con otro tema distinto para que estén al pendiente. Faltaron muchos de participar, por lo tanto perdieron esa participación. Así que, por favor, los conmino a que estén pendientes. Igual, yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, pues avísense los pendientes que tienen, usen esa organización para bien, ¿ok? Bueno, dicho lo dicho, pues vamos a avanzar, ¿ok? Eh, para hablar, seguimos con el tema de clases sociales, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poquito de cierta parte de la historia. En nuestro país México forma parte de diferentes asociaciones, tanto de la ONU, el G20, los estados productores de petróleo, etcétera. Dentro de todas esas organizaciones internacionales que existen está la OCDE o la OCDE o la OECD, es lo mismo, que es la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos. Y esto implica muchas cosas a nivel transformación como país. Es como un club, en cierta manera, donde todos los que están, los miembros están trabajando para, digamos que los que están en un nivel superior tratan de ayudar a los que están más abajo de ellos para que estén al mismo nivel, ¿sí? ¿Para qué se quiere hacer esto? Bueno, se centra en que entre más estandarizado esté el nivel de desarrollo, en este caso económico de los países, pues al caminar todos a la par es mucho más benéfico para nosotros como ciudadanos porque se rompen muchas desigualdades o brechas sociales. La OCDE históricamente se funda en los años 60 en París. Entonces, a partir de ese momento, trata, como les acabo de mencionar, de coordinar ciertas políticas económicas y sociales, por eso le estamos mencionando, de los países que forman parte de. ¿Cómo qué políticas? Políticas educativas, políticas de urbanización, todo esto que ustedes han visto de transformaciones en Querétaro sobre las ciclopistas, sobre los pagos con tarjeta para el transporte público, todo esto formó parte de un acuerdo que México firmó cuando se hizo miembro de la OCDE, y los acuerdos en la OCDE no se hacen inmediatamente porque pues tienes que transformar la dinámica de un país, pero hasta ahora se ha visto más avances y cambios físicamente porque también ya ha habido muchos cambios, digamos que en la parte teórica y en la parte administrativa de nuestro país, sin importarle el color de los partidos de los presidentes que han estado, porque esto es un acuerdo que se tiene que obedecer independientemente de que cuando entra México, pues había un partido y la han ido cambiando. No, esto es un acuerdo y tienes que entrar. ¿Quiénes forman parte de la OCDE? Bueno, aquí hay un mapita donde están iluminados en azul oscuro los miembros fundadores de la OCDE o la OCDE y en azul claro los países que se fueron añadiendo. Como pueden ver, ahí está México. Prácticamente toda América del Norte forma parte de la OCDE. Países de Europa y se han ido sumando algunos países
de Oriente Medio, Asia y por supuesto Australia. Poco a poco. De hecho, me parece que el último país en sumarse a la OCDE ha sido Colombia en el 2017. Actualmente lo componen estos 37 países y los países que componen la OCDE, esto está sacado de la página de ellos, conforman el 40% del poder económico mundial, que estamos hablando de una buena tajada del pastel. Entonces, bueno, algo bueno debe de salir de ahí. Los países que no están en la OCDE son Rusia, son China, son la India, ningún país de África, por supuesto. Entonces es como el club de Toby, ¿no? Si no estoy en el club, pues hablo mal de él. Y sí pueden mencionar muchos artículos de personas que se expresan de la OCDE como el club de los países ricos, ¿sí? México, pregunta de examen, México se une a la OCDE en el año de 1993 y ahí empiezan un montón de transformaciones de políticas públicas y de mucha, aunque no lo crean, organización comparado a lo que había. Créanme, si ustedes piensan que ahorita hay mucha desorganización en nuestro país, no tienen idea de cómo estaba en el 93. Prácticamente con cada nuevo presidente toda la estructura cambiaba y ni siquiera se había hecho bien la anterior cuando ya tenía que hacerse la que sigue, ¿no? Imagínense. Un principio que de lo que habla la OCDE en nuestro tema de clases sociales, obviamente aquí resalto esta frase, la realidad de cada país es diferente. En este caso tienen dos imágenes que están viendo por el lado izquierdo, son suburbios de la clase baja, o sea, viviendas de clase baja de Los Ángeles, California, y del lado derecho son pues las viviendas estándar o las más accesibles en el sistema de interés social, entiéndase Infonavit, que hay en México. No tienen nada que ver una con otra. Yo creo que en México nos encantaría tener una casa como los de la clase baja de Estados Unidos. Pero bueno, no es por compararnos, sino que ciertas percepciones son relativas. Por ejemplo, la clase pobre y la clase alta. También los dos extremos son muy relativas. Para un país en su realidad, pues como en Estados Unidos, ustedes pueden ver una clase baja que para nosotros en México no resulta tan baja o viceversa. Nosotros en México, si volteamos a ver países como Guatemala, como El Salvador, como Paraguay, Uruguay, aunque no lo crean, los países de Sudamérica nos consideran el Estados Unidos latino, para que se imaginen las cosas que deben de estar pasando esa gente, ¿ok? Entonces, si entendemos que es muy relativo los extremos de las clases sociales, pues entendamos lo que dijimos al principio, que la OCDE tiene como misión equilibrar y poner a la par a todos sus miembros. Entonces, la OCDE presenta muchísimas fórmulas matemáticas y de estudios antropológicos que te ayudan a decir cuándo o qué sector poblacional de tu país sí se puede considerar pobre, quién se puede considerar rico, clase media, etc. Nosotros no nos vamos a meter en cosas analíticas, sino en cosas pues cualitativas, que es mucho más fácil de entender. La OCDE nos ha hecho una tabla así, que de hecho se maneja en México también, en el censo de población que hace el INEGI, para tratar de, digamos, hacer una lista de cotejo de que si cumples con ciertas cosas, podemos considerarte que estás o en una de estas divisiones o estás en
digamos que en el fenómeno de movilidad social, que recordemos que en la clase anterior mencionamos que movilidad social es esa facilidad que tiene una persona de subir a la el siguiente nivel de la clase social. Vamos a analizar bien y quiero que también seamos autocríticos, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar que somos de una clase cuando estamos en otra. Es la realidad. Podemos nosotros en una situación tener varias características de diferentes clases, pero aquí es decir a qué situaciones te son más afines. Ajá. Vamos a comenzar por la clase alta, la clase rica, la clase acomodada, ¿sí? Estos son los rubros en los cuales son las características que más se resaltan: trabajo, bienes materiales, consumo y ahorro, educación y salud y tipo de vivienda. Ok, la clase alta dice que sus características en cuanto al trabajo es que ellos son los dueños de negocios, pero son negocios grandes, ranchos, haciendas, empresas grandes, ¿sí? Los bienes materiales, poseen muchos bienes materiales, 2 o 3, y específicamente tienen varios bienes raíces, tienen casas en diferentes lugares, ¿sí? Consumo y ahorro. ¿A qué se refiere con consumo y ahorro? Es esa ganancia que tienen por sus labores, por su trabajo o por las ganancias generadas de esa empresa, ¿qué es lo que realizan con ella? Ajá. Lo mucho poco que ganan, ¿qué se hace ahí? ¿Ok? Nos dicen que su consumo es elevado y de artículos de lujo, por lo tanto entendemos que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas, poseen ahorros e inversiones. Quiere decir que esas personas no se gastan todo lo que ganan. Ajá. Lo van acumulando de ciertas maneras. Ser rico o de clase rica no quiere decir que te puedas gastar todo lo que tienes en tus manos. De hecho, vamos a ver que eso es una característica más bien de pobreza, ¿sí? La educación y salud. En educación, pues realizan estudios o tienen esa movilidad educativa hacia el extranjero. No hay problemas en cuanto a sus servicios de salud. El tipo de vivienda, tienen residencias grandes y lujosas o en departamentos y zonas exclusivas. Esas son las características básicas de esta clase social. Vamos a analizar rápidamente las de la clase media. Nos dicen que trabajan como dueños también, o también como empleados de medianas o pequeñas empresas, o bien prestan sus servicios profesionales a una organización. Quiere decir que son empleados salariados o por contrato y trabajan en pequeños negocios. Un pequeño negocio en México se considera de hasta entre 30 y 50 personas. Ajá. Hay micronegocios que son de 10 personas también, pero eso es otra cosa. Bienes materiales, poseen bienes materiales, sí, pero los adquieren valiéndose del crédito. Aquí hay que estudiar bien esto del crédito. Recuerden que cuando tú compras a crédito, algo que te cuesta el valor sin préstamo es de 10 pesos, pero por crédito te puede llegar a costar 15 o 20 pesos. Entonces, estás pagando más solo por tener esa tarjeta. Ajá. O ese acceso a que se te diluyan los pagos porque no puedes hacerlo. Como en la clase rica, no puedes hacer el pago de una sola vez. Consumo y ahorro. Su consumo y gasto es a corto plazo, tienen pequeños ahorros. Los individuos estamos hablando que son asalariados o empleados o pequeños dueños, siempre tienen un pequeño ahorro,
pero no se pueden dar el lujo de no tener flujo de efectivo y su consumo es a corto plazo. Lo que gano hoy lo voy a invertir para poder volver a ganar mañana, por decirlo de alguna manera. La educación y salud. Realizan sus estudios en escuelas públicas o particulares de menor nivel social, o sea, un poco más accesibles y realistas, ¿sí? Tipo de vivienda son propietarios en su mayoría, ¿sí? De una casa sencilla o departamento de interés social. Cuando nos referimos al término interés social, es que el Estado les ayuda a obtenerlo, en este caso por medio del Infonavit o incluso préstamos bancarios. No tienen el capital suficiente para decidir comprar todo en ese momento. Seguimos bajando. ¿Qué se considera, según la OCDE, pobreza? Trabajan como asalariados o prestan sus servicios en trabajos poco constantes o realizan oficios. Significa que ellos mismos pueden llegar a ser su fuerza laboral. Si yo sé coser, me vuelvo solamente costurera. Si sé cocinar, pues compro insumos, hago comida y la vendo. Ya se considera un índice de pobreza, ¿sí? Sí pueden llegar a sí tener trabajo, pero es un trabajo poco calificado. Bienes materiales. Son escasos y no adquieren artículos costosos. No tienen manera ni siquiera de valer un crédito. No son sujetos de crédito porque no poseen un bien que puedan poner como a préstamo de ese crédito que necesitan. Consumo y ahorro. Su consumo es mínimo, se compra a diario para las necesidades del día a día y no tienen capacidad de ahorro. Lo que ganas hoy te sirve para sobrevivir pues hasta mañana o tal vez el mismo día. Educación y salud. Reciben educación en escuelas públicas y por lo tanto los servicios de salud también tienen que aspirar a los servicios públicos. No tienen ninguna otra manera de poderse dar el lujo de ir a una cita con un especialista por fuera. Tipos de vivienda son cuartos o si son propietarios de su hogar, es solo después de muchos esfuerzos y es humilde. Aquí faltaría decir que tienen poca capacidad de darle mantenimiento a esas viviendas, por lo mismo de que no hay capacidad de ahorro. Entonces son viviendas que se están deteriorando. Ahora sí, vámonos asustando un poco más hacia la extrema pobreza. Según la OCDE, ¿qué se considera extrema pobreza? No tienen empleo, sus trabajos son de muy poco ingreso. ¿Qué quiere decir? Que trabajan eventualmente, te lavan los vidrios, te cargan las compras, cargan cosas en la central de abastos, o sus trabajos son temporales. A eso nos referimos. No hay ninguna seguridad social para ellos. No poseen ni los recursos mínimos. No poseen recursos mínimos para satisfacer su alimentación diaria. Lo que ganas ese día va a verse retribuido en lo que puedas consumir. Aquí me voy al siguiente cuadro. Hay un consumo prácticamente nulo, no hay ahorro, no pueden comprar más, no alcanzan a comprar más bien ni lo necesario, ¿sí? No hay ahorro porque se vive al día. Educación y salud, no tienen educación ni servicios de salubridad generalmente son zonas, como no voy al siguiente cuadro, no poseen realmente una casa o una vivienda, generalmente pueden llegar a vivir en la calle o pueden llegar a vivir en zonas baldías y tratan de construir una casa, un refugio donde guarecerse, como dice aquí, con materiales de bajo costo, como láminas, adobe o madera. ¿Qué cosas
cumples tú en cuanto a esta tablita que nos menciona la OCDE? Probablemente la mayoría de nosotros nos encontremos en ese juego entre pobreza y clase media. O nos encontrábamos, porque ahora, después de la contingencia, pues las cosas se han transformado. Tal vez mucha gente de clase media ya está en extrema pobreza. Y mucha gente que estaba en la pobreza, tal vez en este momento que estás viendo este video, ya esté en extrema pobreza. Y por supuesto, tampoco hay que descartar que gente que esté en la clase alta, rica o acomodada, haya bajado o caído a la clase media o hasta abajo, dependiendo dependiendo cada situación, ¿ok? No nos vamos a deprimir, estamos viendo tema, ¿sí? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, al crear estas políticas, estos estándares, ayudan a reconocer tu sector poblacional y poder instrumentalizar distintos apoyos y ayudas. Y para mantener a la clase media a flote, si tú mantienes como país a tu clase media, es más fácil que la gente pobre pueda tener acceso a esa movilidad social. Si tu clase media como gobierno se va desapareciendo o se vuelven clase alta o se vuelven pobres, generalmente se vuelven más pobres, es muy difícil que generes esa movilidad social, ¿ok? Sigamos al siguiente subtema, que esto ya ustedes con el trabajo que hicieron de lectura para el foro de discusión ya tienen ciertos acercamientos, pero vamos a desmenuzar algunas cosas que deben de quedar un poco más claras, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a definir los grupos sociales, ¿sí? Entendemos que, por ahí tuve un dedazo, lo estoy viendo, miren nada más. Al vivir en una sociedad, nosotros siempre vamos a estar uniéndonos a diferentes grupos sociales. Por ahí quien me ponga que no pertenece a un grupo social, tiene un poquito no bien identificado este punto. Ajá. Nuestro primer grupo social es la familia. Entonces siempre perteneces a un grupo social. Después perteneces haces otro tipo de grupos dependiendo tu contexto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a definirlo de la siguiente manera, pregunta de examen. Es una forma de organización social que se forma a partir de una agrupación voluntaria que cuenta con una estructura y normas de comportamiento. Aquí, voluntario, lo voy a subrayar, porque aunque siempre tenemos un grupo primario que es la familia, un individuo puede salir de ese grupo social por voluntad propia. Ajá. Puede quedarse fuera. Quienes pertenecen al grupo actúan siguiendo normas, valores y fines similares. Vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? La primera característica de los grupos sociales es que estos miembros tienen una visión en particular de las cosas, de la realidad, creencias, tradiciones, costumbres, y los miembros se sienten acogidos, que pertenecen a este grupo. ¿Por qué? Por lo siguiente, hay cierto interés mutuo, o preocupaciones entre los miembros del grupo. Y tratan de ayudarse como la OCDE, tratan de estandarizar a sus miembros, ayudarles a que todos tengan esa movilidad hacia un punto en específico, un punto de interés que dependiendo del del grupo social que hablemos, pues define esos intereses. Vamos a ver, los grupos sociales básicos los clasificamos en primarios y en secundarios. Los grupos primarios se entiende como un conjunto de personas cercanas que se conocen y tratan habitualmente, se procuran y preocupan mutuamente. ¿Okay? Y al hablar de este punto de que se ocupan y preocupan mutuamente, estamos hablando de que crean lazos sentimentales. En cuanto a las normas, no hay
No hay una constitución, no hay una ley, son cosas que están establecidas y que pueden variar o no están muy claras para todos, pero se tienen que respetar. Algo que ustedes deben de tener o entender o sentirse identificados es cuando ustedes piden un permiso y te dicen que no, y te dicen, y tú dices, ¿por qué? Y te responden, pues porque soy tu mamá o soy tu papá. Así, ajá. Es mi autoridad y soy la cabeza de este grupo social llamado familia. Entonces, lo que yo diga es lo que se hace. No está escrito, pero se debe de respetar. Ajá. Los grupos secundarios nos dicen son conglomerados humanos. Ya no dicen la palabra persona. Ajá. Es más formal y está establecido por una estructura institucional. Quiere decir que es porque hay una institución que crea esos conglomerados. Una escuela, una iglesia, un equipo de fútbol, una banda de música. Todos esos son grupos secundarios y se forman a partir de la coincidencia, otro dedazo, tache para mí, es a partir de la coincidencia de intereses y necesidades. Ustedes forman parte de un grupo social secundario. Ustedes son del segundo semestre de la preparatoria Clemencia Borja Taboada. Su interés y necesidad que coinciden en ese momento es pasar a tercer semestre. Ajá. Se unen vínculos diferentes, pero ninguno o casi nunca hay vínculos sentimentales, porque ahora pertenezco al grupo de segundo semestre de la preparatoria Clemencia Borja, pero mañana puedo pertenecer al del Fray Luis, mañana puedo pertenecer al de la UCO, etc. Ajá. No pasa nada. ¿Qué función tienen los grupos sociales? Lo primerito es que es una estructura de apoyo para los individuos. Como lo hemos visto, sirve para socializar tu grupo primario, o sea, tu familia, y los grupos secundarios para ir creando otras relaciones o habilidades, ¿sí? Y también sirven de respaldo psicológico y emocional dependiendo del grupo en el que estemos hablando. Y algo que nos interesa para la clase, nos sirve de instrumento para combatir adversidades sociales, ¿sí? Las personas que se unen para manifestarse, las personas que se unen para estudiar juntos, es para solventar una adversidad, ¿ok? Con esto que acabamos de ver, vamos a trabajar la siguiente tarea. Es muy sencilla. Ajá. Aquí nos vamos a basar en las clases sociales expresadas por medio del arte, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que estamos hablando de arte y de contextos históricos que ya pasaron. Ajá. Les voy a mostrar dos pinturas. La primera se llama La Toilette o el baño, que está pintado en 1870. Podemos ver a una mujer que está súper feliz de que pues no sabemos si la están alistando, probablemente sí, para bañarse porque no tiene el pelo mojado y está pues ahí, hay personas que la están atendiendo. Y también muy parecido de Edouard Manet, que se llama Olimpia, donde también está una persona que está ayudando o va a ayudar a vestirse a esta mujer. Año de la pintura, 1863. Por lo tanto, son contemporáneos de la época histórica llamada como época victoriana, ¿sí? Con estas dos imágenes nos quedamos y vamos a responder lo siguiente, ¿sí? En ambos cuadros hay una mujer negra y una mujer burguesa, como diría Carlos Marx. Entonces, vamos a responder con base en esto las siguientes preguntas. En dichas sociedades habría la posibilidad de que estas sirvientas o siervas, se les denominaba de cualquier manera, mejoraran su situación social, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Acuérdense, estamos hablando de la época victoriana, tendrás que investigar un poco sobre esa época. ¿Qué horizonte de vida puede tener una persona condenada a servir toda su vida?
¿Cuáles serían sus sentimientos? Aquí necesitas desarrollar un poco de empatía. ¿Cómo crees que se hayan sentido estas personas? ¿Tienen algún derecho las mujeres burguesas de valerse de otro ser humano? Imagínate que estás en la época, ¿sí? No lo compares con esta realidad. Nosotros ya nos transformamos como humanidad. Estamos hablando del momento y lugar específico. De valerse de otro ser humano para que la sirvan toda su vida, no pueden valerse por sí mismas. ¿Qué piensas al respecto? Insisto, para responder las preguntas anteriores, debes ponerte en los zapatos de las personas que vivían en esa época, la época de París victoriano, ¿sí? Estas preguntas las puedes responder ya sabes que de preferencia en un archivo, en un procesador de textos o ya en tu cuaderno con una fotografía bien tomada, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por el momento. Revisa muy bien las fechas de entrega, ¿sale? Estamos en contacto.